El olor a desinfectante me golpeaba en la nariz. Las luces blancas del quirófano me cegaban. Los pasos apresurados de las enfermeras resonaban como tambores en mi cabeza. Estaba recostada en la camilla, con la bata del hospital que apenas cubría mi cuerpo, mientras el frío del metal se colaba en mi piel. Las manos me temblaban. En pocos segundos, si todo seguía el plan, me abrirían para extraerme un riñón. Un riñón que yo entregaría a mi hijo, el mismo hijo que estaba al borde de la muerte. El cirujano, con voz firme, se inclinó hacia mí. Señora, en unos momentos la anestesia hará efecto. Respire profundo y relájese. Respirar profundo. ¿Cómo se puede respirar profundo cuando el corazón late como si quisiera salirse del pecho? En ese instante, la puerta del quirófano se abrió de golpe. Escuché un grito agudo, infantil, desesperado. Abuela, no lo hagas. Todos voltearon. Era mi nieto, Emiliano, de apenas 9 años. Su rostro estaba enrojecido por las lágrimas, sus ojos desorbitados de miedo. Corrió hasta la camilla antes de que alguien pudiera detenerlo. El doctor trató de contenerlo. Niño, no puedes estar aquí. Pero Emiliano se aferró a mi mano con fuerza, como si su vida dependiera de ello. Y entonces gritó algo que heló la sangre de todos los presentes. Abuela, diles la verdad. Mi papá no está enfermo, ¿él es? Él es un experimento. El quirófano se quedó en silencio. Ni siquiera las máquinas parecían emitir ruido. El equipo médico se miraba entre sí, atónito, sin comprender lo que acababa de escuchar. Yo cerré los ojos. El secreto que había guardado durante años acababa de salir de la boca de un niño. Un secreto que podía cambiarlo todo. Y antes de continuar, permítanme una breve pausa. Si están aquí escuchando esta historia, les pido que se suscriban al canal y dejen en los comentarios desde donde nos acompañan. Porque lo que está a punto de revelarse, es algo que nunca olvidarán. Me llamo Teresa Ramos, tengo 70 años, y he cargado con culpas, secretos y decisiones imposibles durante toda mi vida. A mi hijo lo crié sola, lo vi crecer entre carencias y promesas rotas. Lo amé más que a nada en este mundo, aunque siempre supe que había algo en él, algo que no encajaba. Y ahora, en un quirófano frío, con mi nieto suplicando a gritos, ese algo estaba a punto de salir a la luz. La nuera, Patricia, irrumpió en el quirófano detrás del niño, con la cara desencajada. «Sáquenlo de aquí», gritaba. «No le hagan caso, es solo un niño, no sabe lo que dice». Pero la mirada de Emiliano era distinta. No era el balbuceo de un pequeño confundido. Era la súplica de alguien que había descubierto una verdad demasiado grande para su corta edad. El doctor frunció el ceño y dijo con voz dura: «Señora, nadie entra a este quirófano hasta que yo lo permita. Y ahora necesito una explicación». Patricia me miró con odio, con esos ojos fríos que siempre me hicieron sentir un estorbo. «Teresa», escupió, «dígale a este niño que se calle. Dígales que todo es mentira». Yo tragué saliva, con el corazón hecho pedazos. ¿Cómo podía explicarle al mundo que mi hijo, el hombre al que todos veían como un padre ejemplar, un ingeniero talentoso, un esposo responsable, era en realidad el producto de un experimento que había marcado su vida desde antes de nacer? Me miré a mí misma, tendida en la camilla, a segundos de perder un órgano. El bisturí listo, las miradas expectantes, mi nieto llorando, mi nuera exigiendo silencio. Y supe que el destino me había puesto contra la pared. O callaba y seguía adelante con la operación. O hablaba y dejaba que la verdad cayera como un rayo sobre todos los presentes. Ese era el momento en que mi vida, la de mi hijo y la de mi nieto cambiarían para siempre. El silencio del quirófano pesaba como una losa. Las enfermeras no se movían, el anestesiólogo tenía la jeringa en la mano sin saber qué hacer, y el cirujano observaba con el ceño fruncido, tratando de comprender si aquello era un berrinche infantil o una revelación que podía cambiarlo todo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Sentía el sudor frío correrme por la frente. No era miedo a la operación, ni al dolor, era miedo a la verdad. A esa verdad que había guardado como un secreto maldito durante décadas, que había jurado nunca confesar. Patricia, mi nuera, apretaba los puños. «Teresa, cállalo de una vez», me ordenó con voz cargada de rabia y desesperación. «Es solo un niño, no sabe lo que dice». Pero Emiliano, mi nieto, no soltaba mi mano. Sus dedos pequeños estaban fríos, y su mirada, fija en la mía, tenía una fuerza que me desarmó. «Abuela, si tú no lo dices, lo diré yo. Ya no quiero que me sigan mintiendo». Mi garganta se cerró. ¿Qué podía responder?
Ese niño había visto más de lo que cualquiera imaginaba. Había escuchado conversaciones que Patricia y mi hijo creyeron ocultar. Y ahora, en el momento más crítico, se atrevía a romper el silencio que los adultos no quisimos enfrentar. El doctor habló, con voz dura. Señora Teresa, si hay algo que debamos saber antes de seguir con esta operación, este es el momento. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Yo, tendida en la camilla, con mi nieto suplicando, con mi nuera exigiendo silencio, estaba atrapada en una encrucijada mortal. Si hablaba, podía destruir la vida de mi hijo. Si callaba, me arrancarían un riñón sin que la verdad saliera a la luz. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero no de debilidad, sino de impotencia. Apreté la mano de Emiliano y susurré. Hijo, ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí? Él me respondió con esa inocencia brutal que solo tienen los niños. Porque ya es hora de que todos sepan quién es de verdad mi papá. La sala se estremeció. Patricia gritó, los médicos se miraron entre sí, y yo comprendí que ya no había marcha atrás. El secreto que me atormentó durante toda mi vida estaba a segundos de salir a la luz. Un secreto tan oscuro, tan doloroso, que nadie en ese quirófano volvería a ser el mismo después de escucharlo. Y allí, entre bisturís, mascarillas y luces blancas, me dije a mí misma. Teresa, llegó el momento. O hablas, o vivirás para siempre con esta carga. Mientras permanecía en aquella camilla, con los gritos de Patricia y las lágrimas de Emiliano resonando en mis oídos, mi mente viajó atrás en el tiempo, hasta los años en que todo comenzó. Porque la verdad, esa verdad que tanto temía, no había nacido en este quirófano. Se había sembrado muchos años antes, cuando yo aún era una mujer joven y desesperada. Corría la década de los 70. Yo era una muchacha humilde, hija de campesinos. Mi esposo, Julián, trabajaba en la construcción y traía a casa lo justo para comer. No nos sobraba nada, pero nos teníamos el uno al otro, y eso parecía suficiente. Cuando quedé embarazada, lo tomamos como un milagro. Soñábamos con un hogar lleno de risas y con un niño que heredara la fuerza de su padre. Pero la alegría pronto se mezcló con angustia. El embarazo fue difícil. Las fiebres, los mareos, los dolores, cada mes parecía un desafío a mi resistencia. Fue entonces cuando, en la clínica del pueblo, apareció aquel médico que no era como los demás. Un hombre alto, de bata impecable, que hablaba con un tono demasiado ensayado. Decía que estaba a cargo de un programa especial para mujeres embarazadas de bajos recursos. Nos ofrecía medicamentos, controles gratuitos, hasta transporte para las consultas. Queremos ayudar a las familias humildes, aseguraba con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Su hijo tendrá la mejor atención, lo prometo. Yo, ingenua y necesitada, acepté. ¿Cómo iba a rechazar algo así si no tenía dinero ni para vitaminas? Pero había condiciones. Firmé papeles que apenas pude leer, hojas llenas de palabras técnicas que no comprendía. El médico me apuraba. Confíe en nosotros. Solo son trámites. Julián dudó, pero al final accedió. Queríamos lo mejor para nuestro hijo. Nunca imaginamos que esa decisión nos marcaría para siempre. El parto fue largo, doloroso. Recuerdo gritos, luces, manos frías sujetándome. Y recuerdo algo más, voces susurrando, máquinas encendidas, agujas que no correspondían a un parto normal. Yo estaba exhausta, medio inconsciente, pero sentí que estaban haciendo algo más de lo que decían. Cuando finalmente escuché el llanto de mi hijo, lloré de alivio. Era fuerte, hermoso, con unos ojos intensos que parecían observarlo todo. Lo abracé y juré que lo protegería siempre, aunque no sabía contra qué. Al principio, todo parecía normal. Le pusimos de nombre Gabriel. Comía bien, dormía lo justo, crecía rápido. Pero poco a poco empecé a notar cosas. Demasiadas cosas. A los 6 meses, ya se ponía de pie sin ayuda. A los 10 meses, pronunciaba palabras claras. A los 2 años, preguntaba por cosas que ni siquiera los niños de 5 comprendían. Todos decían, es un genio. ¡Qué bendición! Pero yo sabía que no era solo inteligencia. Era algo más. Algo que no podía explicar. El médico seguía apareciendo en nuestras vidas, siempre preguntando por Gabriel, anotando cosas en carpetas, ofreciéndonos controles gratuitos. Decía que era importante llevar un seguimiento de los niños que nacían en el programa. Julián desconfiaba. Ese hombre no me gusta, Teresa. Nos mira como si no fuéramos personas, sino números en una lista. Pero yo lo ignoraba. Me convencía de que era mi paranoia.
Quería creer que todo estaba bien. Con los años, Julián enfermó y murió joven. Me quedé sola con Gabriel. Y fue entonces cuando las visitas del médico se hicieron más insistentes. Me ofrecía becas, escuelas especiales, oportunidades que parecían milagros. Yo aceptaba, porque quería que mi hijo tuviera un futuro. Pero en el fondo sabía que lo estaban usando para algo más. Que mi hijo no era un niño cualquiera, sino el resultado de algo que yo, sin saberlo, había permitido. Guardé ese secreto durante décadas. Lo escondí incluso de Gabriel. Nunca quise que supiera la verdad. Le repetía que era especial porque Dios así lo quiso, que su inteligencia era un don. Pero yo, en mis noches de insomnio, me atormentaba con la duda. ¿Y si no era un don? ¿Y si era el resultado de un experimento? Y ahora, en este quirófano, ese secreto estaba a punto de explotar en la cara de todos. Porque mi nieto, Emiliano, de apenas 9 años, había descubierto lo que yo había callado tanto tiempo. Había escuchado las discusiones entre sus padres, había visto los papeles escondidos, y había juntado las piezas del rompecabezas. Yo lo miraba, aferrado a mi mano, y pensaba: perdóname, hijo, perdóname, nieto. Yo solo quería protegerlos. Pero ya no puedo seguir callando. La tensión en la sala era insoportable. El cirujano me observaba con los brazos cruzados. El anestesiólogo esperaba mi decisión. Patricia me fulminaba con la mirada, exigiendo silencio. Y Emiliano, con lágrimas en los ojos, no soltaba mi mano. La verdad estaba a punto de salir. Y yo sabía que, cuando lo hiciera, nada volvería a ser igual. El frío del quirófano me calaba los huesos. Las luces blancas parecían más intensas, como si quisieran exponer no solo mi cuerpo en la camilla, sino también la verdad que llevaba escondida toda mi vida. El cirujano dio un paso adelante. Señora Teresa, dijo con voz firme, no podemos continuar sin que quede claro lo que acaba de gritar su nieto. Si hay información médica que desconocemos, necesitamos saberla ahora mismo. Patricia casi se abalanzó sobre él. No le hagan caso. Ese niño está inventando cosas. Pero Emiliano, con su voz temblorosa, replicó: no es mentira. Yo escuché cuando mi mamá y mi papá discutían. Dijeron que mi papá nunca debió nacer, que fue un experimento. El silencio que siguió fue brutal. Las enfermeras se miraban entre sí, incapaces de mover un músculo. El anestesiólogo dejó la jeringa a un lado, como si también temiera ser parte de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Yo apreté los ojos, conteniendo las lágrimas. Sentía la presión de todos, las miradas, las preguntas, el miedo. Y dentro de mí, una guerra entre dos voces. Una decía: calla, Teresa. Protégete, protege a tu hijo. Nadie tiene que saberlo. La otra gritaba: ya basta de silencios. El niño merece la verdad. Y tú mereces liberarte de esa carga. Patricia, desesperada, se inclinó sobre mí y susurró entre dientes: si abres la boca, te juro que no volverás a ver a tu nieto. Su amenaza me heló la sangre. La mujer con la que mi hijo se había casado siempre me había tratado con frialdad, pero en ese momento vi en sus ojos algo peor: pánico. Un pánico que confirmaba que Emiliano decía la verdad. Abuela, insistió el niño, con lágrimas resbalándole por las mejillas, si no lo dices tú, lo digo yo. Ellos no tienen derecho a obligarte. Mi corazón se rompió. Ese pequeño no debía cargar con una verdad tan pesada. Ese era mi deber, aunque me costara todo. El cirujano volvió a hablar. Señora Teresa, ¿qué quiso decir su nieto? ¿Qué significa eso de que su hijo es un experimento? Todos me miraban. La sala entera esperaba mi respuesta. Respiré hondo, sentí el aire frío llenarme los pulmones, y por fin dejé salir las palabras que llevaba años reprimiendo. Es verdad, dije con voz temblorosa, pero clara. Mi hijo no nació como los demás. El murmullo fue inmediato. Patricia gritó: mentira. Está delirando. Es la anestesia, no sabe lo que dice. Pero el doctor levantó la mano para imponer silencio. Déjenla hablar. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Cuando yo era joven, estaba embarazada y sin dinero. Nos ofrecieron entrar en un programa médico experimental. Dijeron que era para ayudar a mujeres pobres, que nos darían controles, medicinas, todo gratis. Firmé papeles sin entenderlos, confiando en ellos. Mi voz se quebró, pero seguí. El parto no fue normal. Usaron máquinas, agujas, yo estaba medio inconsciente. Cuando abrí los ojos,
Mi hijo ya estaba en brazos de una enfermera, y el médico sonreía como si hubiera conseguido un trofeo. Emiliano me apretaba la mano con fuerza. Patricia se llevaba las manos a la cabeza, murmurando entre dientes. No, no puedes estar contando esto. El cirujano me miraba con el ceño fruncido, más intrigado que nunca. ¿Qué tipo de programa era? Sacudí la cabeza. Nunca lo supe. Nunca nos lo dijeron. Solo sé que mi hijo creció distinto. Era demasiado fuerte, demasiado inteligente, como si no perteneciera al mismo ritmo que los demás niños. El murmullo entre el personal aumentaba. Una enfermera murmuró. ¿Y sí? ¿Por eso su cuerpo reaccionó diferente a los tratamientos? Patricia, fuera de sí, gritó. No le crean. Está loca. Es una vieja resentida que busca llamar la atención. Pero nadie le prestó atención. Todos seguían mirándome a mí. Pasaron los años, continué con voz quebrada. Y yo guardé silencio. Tenía miedo, mucho miedo. No quería que mi hijo supiera la verdad, no quería que creciera sintiéndose un monstruo. Le dije que era especial porque Dios así lo quiso, y guardé el secreto como una condena. Me cubrí el rostro con las manos. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir. Y ahora está aquí, frente a todos nosotros. El cirujano suspiró profundamente. Señora Teresa, si lo que dice es cierto, necesitamos detener esta operación. No podemos proceder sin un historial completo de su hijo. Esto cambia todo. Los gritos de Patricia se alzaron por encima del silencio. No, no la escuchen. Ese riñón es la única oportunidad de salvarlo. Pero el doctor ya no la escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí, con una mezcla de compasión y temor. Emiliano, aún con lágrimas en los ojos, me abrazó como pudo desde un costado de la camilla. Gracias, abuela. Yo sabía que tú dirías la verdad. Yo lo besé en la frente, con el alma desgarrada. Porque sabía que lo que acababa de comenzar era apenas la punta del iceberg. El verdadero secreto, el más oscuro, aún no había salido a la luz. Y cuando lo hiciera, el mundo de todos los presentes se derrumbaría. Las paredes blancas del quirófano parecían cerrarse sobre nosotros. Las luces brillaban más fuerte, como si iluminaran cada palabra que me atrevía a decir. El cirujano respiraba con pesadez, tratando de mantener la calma, mientras el resto del personal no apartaba la vista de mí. Yo sabía que aún no había dicho lo peor. Lo que había confesado era apenas la superficie. Pero debajo de esa superficie había un océano de secretos oscuros, y tarde o temprano, iba a ahogarnos a todos. Ese médico, comencé con voz baja, apenas audible. Se llamaba Dr. Álvarez. El nombre resonó en la sala como un eco. Patricia apretó los dientes, nerviosa. El doctor frente a mí alzó las cejas, sorprendido. ¿Álvarez? Repitió. ¿Estás segura? Asentí, con lágrimas en los ojos. Sí. Un hombre alto, de bata siempre impecable, que hablaba de ciencia como si hablara de religión. Decía que podía cambiar el futuro, que los niños serían más fuertes, más inteligentes, más resistentes. Me llevé las manos al rostro. Y yo lo creí. Emiliano apretó mi mano y dijo con firmeza, como si me animara a seguir. Ese es el nombre que escuché, abuela. Papá y mamá discutían. Papá gritaba, yo no soy un hombre normal, soy un experimento del doctor Álvarez. Un murmullo recorrió la sala. Las enfermeras se miraban con horror, el anestesiólogo dejó caer la jeringa al suelo, y el cirujano se quedó helado, como si todo encajara en su cabeza. Patricia se lanzó contra el niño, histérica. Cállate, Emiliano. No sabes lo que dices. El doctor la detuvo, con voz autoritaria. Basta. Este niño ha dicho más verdad en un minuto que usted en toda la noche. Patricia se desplomó en una silla, derrotada. Yo cerré los ojos y continué, dejando que las palabras brotaran como una confesión inevitable. Cuando Gabriel nació, su llanto no era como el de los demás niños. Era fuerte, demasiado fuerte. Su crecimiento fue acelerado. A veces enfermaba, pero siempre se recuperaba con una rapidez que asustaba a los médicos. Y cada vez que lo veía superar lo imposible, yo pensaba en aquel hombre, en el doctor Álvarez, y en los papeles que había firmado sin comprender. Tomé aire y añadí. Gabriel no era un niño normal. Era la prueba de un experimento que jamás debió hacerse. El cirujano se pasó la mano por la frente. Esto cambia todo. Si su hijo fue parte de un programa experimental, su organismo puede reaccionar de manera impredecible a cualquier trasplante. Esta operación podría ser un riesgo para ambos.
Patricia gritó desesperada. No, no podemos detenerla. Ese riñón es lo único que puede salvarlo. Yo la miré con dureza. ¿Salvarlo de qué, Patricia? ¿De una enfermedad o de lo que realmente es? Las palabras resonaron en el aire como un trueno. Todos sabían que no hablábamos ya de medicina común. Hablábamos de algo más profundo, más turbio, algo que había sido ocultado durante décadas. Emiliano, con la voz quebrada, añadió. Yo escuché más cosas, abuela. Papá decía que había otros como él. Que no era el único. Que el doctor Álvarez había hecho lo mismo con más personas. Un silencio sepulcral cayó sobre el quirófano. Las enfermeras se llevaron las manos a la boca. El anestesiólogo retrocedió un paso, como si el aire se hubiera vuelto irrespirable. El cirujano me miró con seriedad. Señora Teresa, si eso es cierto, necesitamos detener esta cirugía de inmediato y notificar a las autoridades. Esto va más allá de un simple trasplante. Yo asentí, con lágrimas cayendo por mis mejillas. Deténganla. No permitiré que mi silencio siga destruyendo a mi familia. Patricia se levantó de golpe, furiosa, con los ojos inyectados de odio. No puede hacer esto. Usted no entiende. Si habla, lo perderemos todo. Dinero, reputación, todo lo que hemos construido. Yo la miré fijamente, y mi voz salió más fuerte de lo que jamás pensé que podría hablar. Ya lo perdimos todo cuando decidimos vivir en la mentira. El cirujano dio la orden con voz firme. Detengan la preparación. Esta cirugía queda suspendida hasta nuevo aviso. El personal comenzó a moverse de inmediato, apagando máquinas, retirando bandejas. El sonido de los instrumentos metálicos guardados en bandejas resonaba como campanas de liberación. Yo respiré profundo, como si por primera vez en años pudiera llenar mis pulmones sin miedo. Emiliano me abrazó, llorando. Gracias, abuela. Ya no estamos solos. Le acaricié el cabello y susurré. La verdad duele, hijo, pero es el único camino para sanar de verdad. Patricia, derrotada, se cubrió el rostro con las manos. Sabía que su reinado de silencio había terminado. El secreto ya no podía enterrarse. Y mientras yo permanecía aún en la camilla, comprendí que la batalla más difícil apenas comenzaba. Enfrentar el pasado, al doctor Álvarez y al monstruo invisible que había marcado nuestras vidas. El quirófano ya estaba en silencio, las máquinas apagadas, los bisturís guardados. Pero en el aire flotaba algo más fuerte que cualquier olor a desinfectante, la tensión de una verdad que acababa de abrirse paso a golpes. Yo aún estaba en la camilla, pero ya no sentía frío. El calor de Emiliano aferrado a mi mano era suficiente para mantenerme firme. Sabía que lo peor aún no había ocurrido, faltaba enfrentar a mi hijo, a Gabriel. La puerta del quirófano se abrió lentamente, y lo trajeron en otra camilla, con el rostro pálido, los labios resecos. Sus ojos, aunque debilitados por la enfermedad, se clavaron en mí como si intentaran atravesarme. Mamá, susurró con voz ronca. ¿Qué fue lo que dijiste? Un silencio absoluto se apoderó de todos. Patricia corrió a su lado, intentando interponerse. No escuches, amor. Está confundida, no sabe lo que dice. Pero Gabriel levantó una mano, débil pero firme, y la detuvo. Patricia, cállate. Su mirada regresó a mí. Mamá, dime la verdad. Las lágrimas me nublaron los ojos. Por años lo había protegido con mentiras piadosas. Por años me convencí de que ocultar la verdad era amarlo. Pero ya no podía seguir callando. Hijo, tú no naciste como los demás. Fuiste parte de un experimento. Un murmullo recorrió la sala. Gabriel cerró los ojos, como si por fin se confirmara un temor que lo había perseguido toda su vida. Lo sabía, susurró. Siempre lo supe. Emiliano se acercó a su padre y tomó su mano. Papá, yo escuché cuando lo dijiste. Dijiste que eras un experimento, y que no querías que yo supiera. Los labios de Gabriel temblaron. Miró a su hijo con una mezcla de amor y dolor. Perdóname, hijo. Quise protegerte, pero también me protegía a mí. Patricia explotó, incapaz de contenerse. Basta. No necesitamos airear todo esto. ¿De qué sirve remover el pasado? Lo importante es que sobrevivas, que la operación siga adelante. El cirujano habló con frialdad. La operación está suspendida. No podemos intervenir sin entender a fondo lo que sucede en su organismo. Patricia lo fulminó con la mirada. Usted arruina nuestras vidas. Pero yo me incorporé en la camilla y, con voz temblorosa pero clara, dije. No, Patricia. Las arruinó el silencio.
Tú sabías más de lo que decías. Los ojos de todos se posaron en ella. Patricia se quedó rígida, como si la hubieran descubierto en un crimen. Titubeó unos segundos, hasta que finalmente murmuró. Sí, yo lo sabía. Desde hace años. El aire se llenó de exclamaciones. Gabriel la miró horrorizado. ¿Lo sabías? ¿Y nunca me lo dijiste? Ella trató de justificarse. Lo hice por tu bien. Si la gente sabía que eras diferente, todo se derrumbaría. Nuestro matrimonio, tu trabajo, nuestra vida. Gabriel apartó la mirada, con lágrimas en los ojos. No. Lo hiciste por ti. Por tu orgullo. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier grito. Yo lo miraba, a mi hijo, y veía en él al niño que alguna vez sostuve en brazos, y al mismo tiempo al hombre roto que había cargado una verdad insoportable. Me acerqué como pude, aún débil, y acaricié su frente. Perdóname, hijo. No debí permitir que te convirtieran en experimento. Yo solo quería salvarte, darte una oportunidad. Gabriel me miró con ternura. No me odies, mamá. Si tú no hubieras aceptado, quizá ni siquiera estaría aquí. Tal vez nunca habría tenido un hijo como Emiliano. Sus ojos brillaron al mirar al pequeño. Él es la prueba de que, a pesar de todo, algo bueno salió de mí. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Emiliano lo abrazó con fuerza. No importa cómo naciste, papá. Para mí siempre serás mi papá. Esas palabras, tan simples y puras, valieron más que todas las explicaciones científicas del mundo. El niño, con su inocencia, había dicho lo que nadie más se atrevía, que al final, lo único que importaba era el amor. El cirujano suspiró y se quitó los guantes. Señora Teresa, señor Gabriel, no podemos continuar con esta cirugía. Pero lo que sí podemos hacer es investigar. Este caso debe estudiarse, comprenderse. Tal vez no solo para ustedes, sino para muchos más. Todos lo entendimos. Mi hijo no era el único. Había otros, dispersos, ocultos, víctimas del mismo experimento. Patricia, derrotada, se desplomó en una esquina, llorando por el futuro que se le escapaba de las manos. Ya no era la mujer altiva y controladora. Era solo alguien que había vivido en la mentira demasiado tiempo. Yo tomé la mano de mi hijo y la de mi nieto. Sentí el calor de sus dedos entrelazados y supe que, a pesar de todo el dolor, aún quedaba esperanza. Gabriel, le dije, tal vez no podamos borrar lo que pasó. Pero sí podemos decidir qué hacer ahora. Y lo que haremos será vivir con la verdad. Él asintió, con lágrimas resbalando por su rostro. La verdad, por fin. Cuando salí del hospital, el sol de la tarde me golpeó con una calidez que hacía años no sentía. Respiré hondo, como si fuera la primera vez en décadas que podía llenar mis pulmones de aire puro. No sabía qué pasaría después. Quizá el nombre del doctor Álvarez saldría a la luz, quizá otros vendrían a reclamar sus verdades. Pero yo ya no tenía miedo, porque la mentira se había roto. Y aunque la verdad doliera, también liberaba. Hoy, al contar mi historia, quiero dejarles esta enseñanza. Los secretos pueden sostenerse durante años, pero siempre encuentran la manera de salir. Y cuando lo hacen, destruyen o liberan, dependiendo de qué lado hayas elegido estar. Yo elegí callar por amor, y ese silencio casi nos cuesta la vida. Pero gracias a mi nieto, gracias a su valor, hoy sabemos que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Me llamo Teresa Ramos. Y aunque mi hijo fue un experimento, hoy sé que su verdadera esencia no la definió un médico ni un laboratorio, sino el amor que nos une como familia.